Agradezco a Dios por este momento y encomendamos nuestras vidas al Espíritu Santo para lo que yo pueda poder ayudar en esta noche con la palabra, pueda servirle a ustedes de edificación, de mucha fortaleza también y de considerar algunas cosas de las que ustedes ya vienen viendo y mirando. Quizás en alguna parte le vamos a dar un enfoque diferente, pero para ampliar un poquito más el concepto. Para esto abremos la palabra en Lucas, capítulo 7, verso 36, en el nombre de Jesús, y leemos este conocido pasaje de las Escrituras, pero no porque sea conocido lo dejamos de abordar. Siempre estamos abordando con una nueva gracia, con un nuevo empuje, con una nueva visión, luz que el Espíritu Santo nos da para los tiempos que vivimos. Dice el verso 36 en adelante: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue él a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a Jesús dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo para decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus pecados, son muchos pecados, le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado. Jesús le dijo a la mujer: vete en paz. Amén. Un relato muy interesante de las Escrituras. Lo primero que señalo a modo de pasado nomás es que esta mujer, para no librar confusiones, no era María Magdalena ni tampoco María, la hermana de Marta y de Lázaro, que sí, la hermana de Marta y Lázaro ungió los pies de Jesús, pero fue diferente, fue en otro lugar y en un momento mucho más adelante, y eso está desarrollado en Juan capítulo 12. Lo que esta mujer, la pregunta es que esta mujer se encontró con Jesús en algún momento de su vida. Era una mujer, por lo que la Biblia nos enseña, aparentemente no estaba enferma. No dice tampoco las Escrituras que tenía los hijos enfermos, si los tuviera. Tampoco tenía alguien en la casa que se estaba por morir, como hubo casos en la Biblia. No se menciona que tampoco vivía en la calle y mucho menos una mujer
que no andaba mendigando por la calle. Solamente lo que el relato nos indica, que tenía fama de pecadora. Otras versiones nos enseñan que la mujer era una mujer de mala vida, de mala fama, de mala reputación. Se refiere a una mujer que practicaba la prostitución. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la gente vive como vive? Y a juicio nuestro, nosotros calificamos mal a las personas que viven como una vida como, por ejemplo, esta mujer. Tenemos una calificación ya medida y tenemos una respuesta concreta, y parece que cuando nos enfrentamos con un tipo de mujer o persona de esta forma, de esta manera, y que practica prostitución, ya tenemos definida una respuesta nosotros, y hasta tenemos definido en algunos casos una mala postura de negación y de situaciones que nosotros como que no nos gusta demasiado, y no nos damos cuenta que por ahí aceptamos personas que son tan pecadoras o peor que una persona que vive en esta condición. Entonces, lo que hay que preguntar es por qué una persona vive haciendo algo tan desagradable. Eso es lo que el ojo del buen cristiano tiene que comenzar a ver. Tenemos que discernir a alguien que está haciendo mal. Yo estuve leyendo un libro donde habla del flagelo que causan las drogas, y quien lo escribe, que por supuesto vivió en ese mundo, y el Señor lo rescató, y hoy se dedicó de hace muchos años a rescatar a muchachos, personas drogadictas, sumergidas en el alcohol, sumergidas en la droga, sumergidas en todo tipo de cosas donde está desgarrando la vida propia de ellos mismos. Y esto está comprobado científicamente, que toda persona es porque hay algo que le pasó en la vida que lo marcó de alguna manera, y el diablo aprovechó esa circunstancia para arrojarle lo que se llama hoy una adicción. Yo creo que la otra cosa que a mí, y después avanzo un poquito más con esto, yo creo que esta mujer, como era de la ciudad, más de una vez lo había visto a Simón, y más de una vez había visto en la calle los que estaban sentados en la mesa con Simón. Y quizás en algún momento habrá visto también a Jesús, se lo habría cruzado en algún momento a Jesús en las calles de la ciudad. Pero pasó que un buen día, la luz que reflejó Jesús cambió la vida de esta mujer. Algo sucedió con Jesús, lo que nunca había pasado con el resto de las personas que estaban en la mesa, y ahora en nombre de Simón, juzgándola porque no era el lugar correcto para una mujer de este tipo. Entonces, pero lo importante, hermanos, si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, algo nos tiene que pasar a nosotros. Algo tenemos que reflejar en que las personas no se sientan, digamos, olvidadas o contrariadas o menospreciadas, sino lo que tiene que pasar es que nosotros tenemos que tener un discernimiento tan importante en la vida para darnos cuenta, sí, está haciendo algo malo, pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? ¿Y por qué no nos dedicamos a sacarle de esa tortura que está viviendo? Porque toda persona que vive en las condiciones que vivía esta mujer, no crea que la estaba pasando bien. No crea usted que toda persona que se prostituye en nuestra tierra la pasan bien. No la pasan bien. Y usted dice, ¿por qué no cambian? Porque no pueden cambiar. ¿Por qué no sale una persona de adicción? Porque no puede salir solo. Porque hay que ayudarle y no hay que despreciarle, y no hay que solamente tirarles herramientas como para que la persona se las arregle sola. Yo creo que todo tipo de problemas que una persona padezca en su ser, en su vida, en su interior, en su familia, solamente Cristo tiene la solución y el poder para arrancarlo de ese lugar donde estaba. Simón y todos los demás tenían nombre.
tenían hábitos, tenían práctica, tenían historia, tenían apariencia de gente buena que vivía cerca de Dios, lo que se supone que podían ellos conectar con Dios, pero no pasó con la mujer y no pasaba con nadie. Como viene enseñando Julián en estos días y ustedes lo están recibiendo, Jesús no tenía luz sobre su vida, pero eso sí. Es más, ni la luz habían conocido todavía. Su luz, en el caso de Cristo, resplandecía. Algo sucedió con esta mujer, que fue sencillamente lo que le cambió la vida a esta mujer. Entonces, cuando una persona solamente, nosotros que congregamos de hace tantos años, yo quizás mucho más que muchos de ustedes, entonces, si nosotros tenemos el nombre de evangélicos o creyentes o cristianos, como usted quiera, tenemos la práctica, tenemos el hábito, tenemos las costumbres, pero aún así, muchas de los que tenemos nombre de cristianos, a veces avergonzamos el evangelio. ¿En qué sentido? No porque la gente nos vea hacer en lo externo, sino que no fluye nada dentro nuestro para que pueda impactar en la vida de una persona. Un saludo, una pequeña frase, algo tiene que cautivar el corazón de una persona que necesita liberación. Lo que debemos preguntarnos es qué vio entonces Jesús en esta mujer para que ella viva de esta manera. Y tengo algo acá que me lo anoté y que es muy importante. Todos debemos considerar que todo ser humano en el quiebre emocional es el punto de la vulnerabilidad de toda persona, y muchas veces ese punto de quiebre es producido por un conflicto que la persona no pudo resolver en su momento. ¿Cuáles pueden ser el conflicto? Solamente para mencionar algunos, porque esos conflictos provocan un desorden emocional, y los desórdenes emocionales tocan la mente, tocan la voluntad y tocan los sentimientos. Entonces, esos desbordes, todo es producido por diversos factores que a veces son externos, como por ejemplo, para enumerar algunos, accidente, catástrofe, muerte de un ser querido, despido, fuertes pérdidas de dinero, pérdida de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. O bien, también puede ser diversos factores internos que los seres humanos también pasamos, como por ejemplo la inseguridad, tener baja autoestima, experiencias negativas sin poder resolverla, ansiedad, una fuerte ruptura en el amor, en el sentimiento, etcétera, etcétera. Situaciones o son internas o son externas que vienen al ser humano. Y cuando la persona no tiene a Cristo, está prácticamente al descubierto, porque no hay nada que le pueda librar ni cubrir. Solamente el Señor Jesús nos cubre con su Santo Espíritu para que nada de lo malo que nos pueda ocurrir en la vida. Yo estoy seguro que a más de uno que estamos en este lugar hemos pasado situaciones muy violentas, lo que no ha determinado que nosotros agarremos para cualquier lado, porque tenemos a Cristo en el corazón, nos fortalece, nos ayuda, Él es nuestra roca fuerte. El tema es que son las cosas que todo ser humano puede pasar sobre esta tierra, y cuando una vida no tiene el gobierno del Señor Jesús, está propenso a cualquier cosa. Hermanos míos, a más de congregar, a más de reunir, a más de orar, a más de leer la Biblia, a más de estudiar la Biblia, hay que permitir que el Espíritu Santo sea el gobierno de nuestra vida. Y por eso hay mucho que trabajar y mucho que decir, porque podemos tener hasta ministerio, pero no tenemos el gobierno del Espíritu Santo. Podemos ser personas útiles en la congregación, pero no tenemos gobierno del Espíritu Santo. Y eso realmente causa un caos en nuestra vida, y por supuesto no podemos cumplir con los deseos de parte del Señor. El tema que a Simón los desborda, el asombro que este tipo de mujer irrumpe en su casa. Y sé que ustedes estuvieron hablando sobre Mateo 6, 22 y 23, que lo vuelvo a tocar en este día, donde dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no son las mismas tinieblas? Pero permítanme abordarlo también desde otro ángulo. También un mal ojo representa la manera que una persona puede ver la vida.
un mal ojo representa también, no podemos descartarlo, cómo nosotros podemos ver a las personas. Por eso hago el énfasis, ¿qué vio Jesús en la mujer y qué vio Simón en la mujer? Un mal ojo, todo es malo, pero un buen ojo tiene discernimiento, tiene claridad, tiene sabiduría, tiene entendimiento. Entonces, este es el problema. Entonces, si nuestro ojo es maligno, tendremos una mirada torcida de la realidad del porqué algunas situaciones. Y cuando esto se abre en tu vida, a vos te permite un marco maravilloso cuando es el Espíritu Santo que te revela así perfecto. Esto es malo, aquello es malo, lo que hace es malo, muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde arrancó? ¿Porque le gusta pecar? ¿Porque sí nomás? ¿Porque ya nació así para pecar? No, el diablo aprovecha cualquiera de las circunstancias que mencioné al principio, los factores externos o internos, para sacudir a la gente y violentarlas con el pecado y llevar una vida desordenada. Una vida que no tiene, en este caso la mujer es la prostitución, pero en otra familia ocurren otras cosas. Entonces, son muchos los cristianos que han cursado escuelas teológicas, seminarios, congresos, retiros espirituales, etcétera, etcétera. Pero a veces con todo eso y con todos los títulos colgados en la pared, no se puede poner en práctica los principios del Evangelio, que es muy sencillo, ¿Cuáles son los principios del Evangelio? Piedad, compasión, misericordia. Bueno, sí sabemos de historias bíblicas, sí sabemos de Biblia, pero igual se nos pega el espíritu fariseísta para juzgar a las personas. Porque yo entiendo, hermano, que cuando usted conoce, a mí en los años que tengo, en algún momento alguien me ha preguntado de esta manera, ¿qué hace fulana de tal en la iglesia? ¿Por qué? Porque le conoce el pasado y su ojo es malo. Pero vos que estás en Cristo, aunque vos le conozcas el pasado, no importa, porque vos la mirás a partir de Cristo en adelante. Hay que ver como ver Jesús, inclusive cuando las personas están pasando un momento de pecado lejos del Señor. Dios tiene un plan para esa persona que si nosotros tenemos un mal ojo no lo vamos a poder discernir jamás, porque no tenemos la mirada contemplativa de Jesús, de poder ver y discernir. Esto se encuentra en algo que yo lo considero muy bueno y muy maravilloso. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ¿qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús en Pedro? Una persona que era arrebatado, que era enérgico, que le negó, sin embargo, vio algo bueno en él. ¿Qué vio Dios en Gedeón, el más chico, el menor de la familia? ¿Qué vio? ¿Qué vio Dios en Moisés? Un hombre que asesinó a una persona y que todo el mundo lo juzgó mal. ¿Qué vio? Bueno, ese es el tema, que a veces la gente mira lo que nosotros no tenemos que ver, y eso es un problema muy serio para cada uno de nosotros. Entonces, que Dios nos ayude, hermano. Mire, piedad, compasión, misericordia, amor, son las cosas que debemos desarrollar, aunque nosotros veamos en la actualidad el mal manifestado en una persona. Pero hace un tiempo que tengo esta palabra dentro de mi ser, que el mal de afuera a vos no te puede condicionar. Vos sos un hijo del Señor. Vos sos la pureza máxima que tenés en Cristo para representarlo a Él sobre la tierra. Usted puede encontrar basura, pero si en la basura usted ve el oro, lo va a reconocer. Al menos si brilla, aunque no sepa demasiado si es oro o no, pero si usted le va a llamar la atención, por más que esté en la basura, sigue siendo lo que es, si es oro con más razón.
A vos no te puede condicionar. ¿Por qué los pecadores a veces nos condicionan y ya nos cerramos? Y a veces cuando pueden llegar a nuestros auditorios tenemos como un pensamiento un poco dividido porque sabemos, hermano, eso hay que erradicarlo de la iglesia. No importa que sea el ladrón más famoso de la historia, de la provincia o de la ciudad, que sea el delincuente más famoso y más nombrado de una ciudad. Quiera el Señor que un día se tope con tu vida, con la mía, con algunos de los hijos del Señor. Puede que un día aparezca en este lugar y nosotros empezamos a correr la voz. Cuidado con este. ¿Sabés quién es este? ¿Por qué tenemos eso? Porque ya tenemos un preconcepto establecido. ¿Usted cree que Jesús no sabía quién era la pecadora cuando se encontró con ella en algún lugar? Pero Jesús la amó. Jesús la amó. Y cuando Jesús le dice a Simón, Simón, cuando yo entré en tu casa, vos no hiciste esto, no me ungiste, no me lavaste, no me besaste, no me saludaste, nada. Una indiferencia total hacia Jesús. Pero esta mujer hizo lo que vos no hiciste. Y no tenía Biblia, no tenía seminario, no tenía curso, no tenía nada. Lo que solo tenía es las experiencias de los pecados que había hecho. Pero Jesús la había cambiado. Primeramente, ¿por qué Jesús le dijo a la mujer al último de la escena, hija, tus pecados te son perdonados? ¿Cuál fue la acción de la mujer al principio si los pecados después Jesús pronuncia? Es que los pecados de la mujer quedaron perdonados antes cuando tuvo el encuentro con Jesús. Pero ¿qué fue lo que le llevó a que esta mujer sea tan demostrativa ante Jesús? ¿Qué fue lo que le llevó a ella? El amor que Jesús tuvo con esa mujer. El amor le cambió la vida porque Jesús la miró diferente, porque la trató diferente, porque tuvo un espacio en su vida para ella. No importa quién era. Nadie se hubiera acercado a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, pero sí lo hizo Jesús. Y cuando vos decís, ¿qué tenía esa mujer para que Jesús le dedique el tiempo en forma personal? Eso es lo que hay que averiguar. En cuántas personas vos y yo conocemos en la familia o en los vecinos o alguien en la casa. No, este es un loco, este aquello está. Sí, perfecto, pero ¿qué plan tiene Dios? ¿Cuál es tu ojo para mirar a ciertas personas? ¿Y cuál es tu calificativo? Y qué tremendo es no poner en práctica los principios del Evangelio. Qué tremendo es no saber qué hacer. Hermano, no limites este Evangelio poderoso que nosotros tenemos. Y acá yo quiero enseñar algunas cosas también. La devoción que esta mujer manifestó ante Jesús. Una devoción que ni toda la iglesia a veces lo tenemos. La devoción. No conocía Biblia, no conocía nada. Pero el arrepentimiento, las lágrimas, el derramar el vaso, el frasco de alabastro, derramarlo, ungirlo, llorar, mostrar una decisión de arrepentimiento. Y si bien nosotros, esto, ¿qué nos está indicando a nosotros? ¿Qué enseñanza nos da todo esto a nosotros? La devoción que tenía por Cristo, que a veces en toda una iglesia no la podemos encontrar. A veces nosotros, en nuestra manera de comportarnos personalmente o públicamente en una congregación con Jesús, nos parecemos mucho más a Simón a veces que a la mujer pecadora, por así decirlo de una manera, porque llegó Jesús y la Biblia dice, se sentó en la mesa y empezaron a comer y a hablar, pero no hubo nada especial ya que tenían al autor de la vida. Por eso yo creo que teniendo la luz inaccesible, sentado a la mesa con él, no supo aprovechar la luz. Su interior estaba en oscura. Y hermanos míos, en el nombre del Señor, recíbame esta palabra. A veces nosotros estamos en ambientes gloriosos de meditación de la palabra y tampoco lo valoramos. Nos distraemos fácilmente, no tenemos en cuenta. Creemos que hacer lo que acostumbramos y nos enseñaron a hacer, cerrar el ojito, levantar las manos, poner cara de santo y ya está, lo compramos al Señor. Hermano mío, ni vos ni yo podemos pagar con ninguna mano levantada ni ojos cerrados y actitud de santo lo que costó en Cristo la carga de tu pecado y el mío. No hay forma de que nosotros podamos pagar todo lo que Él hizo. Creo que tenemos que cambiar, lo digo primeramente por mí primero y luego todos mis hermanos, cambiar nuestra forma de vincularnos cuando
tengo al Señor sentado en ese lugar. Hoy no lo tenemos sentado en este lugar como está vos y como estoy yo. Pero ¿sabés que tiene una cosa? El Espíritu Santo está en este lugar. Y el Espíritu Santo vive y reina en este lugar. Porque la Biblia dice que si hay 2 o 3 congregados, Él está. Y hoy el Espíritu Santo está con nosotros en esta noche. Y yo te pregunto a vos y me pregunto a mí mismo, ¿cuál es mi actitud? ¿Estamos esperando del hombre que se para acá o estamos glorificando y exaltando a Dios? ¿A dónde está nuestro enfoque? En las cosas malas, en los que se hizo mal y nos perdemos la adoración. Estos son momentos únicos porque no siempre estamos así. Entiendo que cada uno lo puede hacer en su casa, pero hermano mío, si vos tenés vivencias espirituales profundas en casa, ¿por qué también no lo manifestamos acá? Aunque a mí me cuesta creerlo, ¿no? Porque una persona que es apática acá, solo peor todavía. Porque en el montón somos mejores. Y siempre alguno nos ayuda. Yo me acuerdo que era muy chico que había... Usted me tiene que entender a mí, yo tengo historias. Ya son años. Yo tengo historia que yo una vuelta, siendo el hijo de pastor, estaba en un culto y una persona que yo no conocía estaba en un lugar y esa persona empezó a alabar a Dios de tal manera, empezó a exaltar a Dios de tal manera, que yo casi me asusté porque era casi un niño y me asusté, digo, qué bárbaro, cómo no le da vergüenza a este tipo de hacer lo que hace. Y él manifestaba a Cristo, amén, gloria a Dios, y de tanto en tanto se sacaba un pañuelo en los años míos se usaba el pañuelo de tela, no había el de papel. Y cada tanto sacaba el pañuelo, se secaba la lágrima y adoraba, una devoción. Y yo ¿sabes qué dije en mi inocencia? Y quizás en mi pecado también, justo me senté al lado de este. Entonces digo, ¿por qué? Pero esa devoción, nosotros tenemos que, hermanos, no tienen que ocurrir cosas extraordinarias externas para que yo me anime. No necesito ver, y es bueno verlo, no digo que no es bueno, pero no necesito para exaltar a Dios que un paralítico salga caminando. No necesito que un muerto físicamente vuelva a la vida para que yo tenga una expresión y me llene de alegría y de gozo y de lágrimas y lo suba a las redes y haga un montón de cosas. No necesitamos eso. Porque como vuelvo a repetir lo que dije en el inicio, la mujer no necesitaba nada. No andaba mendigando, no tenía problema de dinero, no había, por lo menos la Biblia no lo menciona. Lo único que menciona la Biblia es que era una mujer que ejercía la prostitución. Y como tal era rechazada por la sociedad y aún por el espíritu religioso fariseísta era rechazada. Si supiera quién era que te toca, pero ese hombre no estaba sabiendo lo que ya había hecho Cristo en el corazón de esa mujer y lo que tenía era devoción, gratitud, alegría. Yo no sé si a vos Dios hizo algo contigo y no lo hizo. Si no te alegras, personas como yo somos peligrosos porque nacimos en el Evangelio y no recuerdo haber tenido una vida horrenda antes y el antes y el después. No lo tengo, pero considero que el Señor perdonó todos mis pecados. Tenés que considerar que Dios perdonó tus pecados y que si hoy estás en una familia y tenés una familia y estás en pie, es porque el Señor te cubre, te guarda, te protege y te otorgó esa bendición. Pero mostramos desaprobación. Llega Jesús y como si no hubiera llegado nadie. Entonces eso es lo que debe cambiar en nosotros, hermano. Todos los personajes que estaban en ese lugar se encontraban comiendo de esa mesa, tenían años de leer las Escrituras. Escribas, maestros, doctores de la ley, conocían la ley, pero estaban llenos de ignorancia acerca de la gracia de Dios. Y la pregunta es si nosotros estamos teniendo en cuenta la gracia de Dios o le estamos poniendo límite a la gracia de Dios. No creo que, no sé, aquella persona es muy dura, este barrio es muy duro, aquella ciudad, muy dura. Mire, Simón parecía ser un hombre bueno, parecía. Porque Simón era una persona que respetaba sus obligaciones. Y usted compárese con su vida hoy o comparemos los creyentes de hoy, nosotros mismos.
Se muere un hombre bueno y recto en la apariencia. Porque a mí me parece, vamos a cambiar. A vos te parece que yo soy un hombre bueno y recto en la apariencia, pero vos no conocés mi corazón. El Señor lo conoce. Entonces juzgamos por lo que vemos, pero no tenemos un ojo que nos dé el discernimiento correcto. Dice la Biblia, Simón como buen fariseo cumplía y respetaba sus obligaciones religiosas, guardaba la ley, entregaba prolijamente sus ofrendas, cumplía fielmente con los días establecidos para congregarse, oraba diariamente, ayunaba, concurría a todos los servicios, etcétera, etcétera. Pero no le agradó la escena de esta mujer. Y la pregunta es, ¿por qué no le agradó? Porque no pudo ver el maravilloso gesto de adoración que esta mujer estaba teniendo. Todo lo contrario, no pudo soportar la proximidad de esta mujer con Jesús. Porque él pensó que este tipo de persona no tendría que contactarse con el tipo de persona que era Jesús. Teniendo la gracia encima de él, teniendo la luz encima de él, pero no tenía acceso a esa gracia y no tenía acceso a la luz que Jesús irradiaba. A la mujer le tocó la vida, pero a los fariseos no. A la mujer le cambió la vida, pero a los religiosos no. Porque ellos estaban en su creer que estaban bien. Juzgaban por causa de su mal ojo, pero él y los demás que estaban sentados en la mesa con Jesús, ¿no eran tan pecadores como la mujer? Sí, está bien. No se prostituían carnalmente. Y por eso no eran tan pecadores como lo había sido la mujer. ¿Quién nos enseñó a nosotros a clasificar los pecados? ¿Quién nos enseñó? Porque nuestra humanidad tiende a clasificar pecados. Este rojo oscuro ya incandescente. Este es naranja, este es amarillo. Este es más grisecito. Bueno, es la debilidad, no, hermano, es el pecado. La mentalidad humana tiende a medir el pecado por el escándalo donde sea o por el impacto social. Y de esta manera vemos la prostitución, el homicidio, el adulterio como que son más graves que mentir, que odiar, que murmurar, que no amar, tener orgullo. Y esto pasa por tres cosas. Nuestro sentido de justicia natural como la percepción de la gravedad de los pecados que la gente comete, están condicionados a veces los pecados en tradiciones religiosas y culturales que nosotros hemos aprendido. Entonces encasillamos grave, muy grave, excesivamente grave, no tan grave, pero todos los pecados nos separan de Dios. Vos y yo no nos podemos prostituir, pero hay que buscar algún pecado interno que por ahí tenemos, pecado delante de Dios. ¿Quién nos enseñó a calificar esto es grave? Pero este no se prostituye, sí, pero si usted tiene falta de amor, está en las mismas condiciones. Si usted es un orgulloso, yo soy un orgulloso, estoy en las mismas condiciones. Todo pecado. Lo que ocurre con ciertos pecados, que algunos tienen consecuencias más graves que otros. Pero fuera de las consecuencias en la familia, en el entorno, en la sociedad o en la iglesia, fuera de las consecuencias, especialmente en lo particular, fuera de las consecuencias, todo pecado me aleja del Señor. Yo no puedo prostituirme, pero puedo llegar a no amarte. Puedo llegar a diferenciar entre una persona, favorecer a este y a este no. Mirarlo con buen ojo a aquel y a este no. Eso es pecado. Entonces, aunque por eso dice, mira, Romanos 3:23, un texto muy conocido, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hace distinción de qué tipo de pecados te separan más o menos de Dios. Observemos lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Eso es lo que dice la Biblia. Esto nos muestra que no importa cuál sea el pecado, si mentir, si robar, si codiciar, si adulterar, si prostituirte, todo
pecado nos hace culpables delante de Dios, pero tenemos ese ojo crítico carnal que hace que ciertos pecados, porque alguien nos enseñó esto, quizás hemos medido el pecado en forma espiritual por el daño que ha provocado el pecado, pero no por lo que causa en el hombre. Cualquier otro tipo de pecado causa estrago en la persona. A muchas personas que usted se habrá encontrado en la vida que no se prostituyen y aparentemente son buenas, pero a veces no te da ganas ni de hablar con él o con ella, porque tiene un punto de vista con referente a algunas cosas que no son conformes al Evangelio, a la gracia que nosotros estamos procesando. Entonces, por eso que es tremendo. En Mateo 23, no lo vamos a leer, pero Mateo 23, 27 en adelante, Jesús condenó fuertemente a los fariseos por aparentar santidad estando llenos de orgullo y de maldad por dentro. Por eso Jesús dijo, ustedes son sepulcros blandeados. Hay una pudrición por dentro. Pero claro, los señoritos eran señoritos con su ropa, con su apariencia. Hermano, hoy Dios está buscando no un cristiano que aparente. Hoy está buscando un cristiano que tenga la sensibilidad del Espíritu Santo para darse cuenta cuántas cosas podemos hacer por las personas que están a nuestro lado. Todos en casa de Simón vieron a esta mujer como una pecadora sin calificativo, porque era la prostituta de la ciudad. Pero ignoraban que había pasado en el corazón de esta mujer. No lo vieron. No vieron la adoración. No vieron el quebranto. No lo vieron. Eso cuando vos tenés un ojo malo, no lo ves a eso. Tenés un ojo malo conforme lo que hay en tu interior. Todo es malo, todo es malo. No importa, no, todo es malo. ¿Quién es? Entonces tenemos la actitud, hermanos, nosotros que tuvo la mujer cuando nos encontramos con el Señor. Porque, hermano, yo quiero decirte algo. Vos en tu casa o donde estés, el Señor está. Pero hay una gran diferencia cuando venimos y nos reunimos. Hay una diferencia. Porque vos tenés una relación espiritual con el Señor solo, con tu esposo, con tu esposa, en tu casa, como quiera, con tu hijo, en la familia, como quiera. Pero cuando nosotros convenimos de un lugar para reunirnos, como lo hacía la primera iglesia, había un lugar. Porque siempre digo lo mismo y disculpen mi repetición. No había templos, pero había casas donde se reunían. Y como las casas no albergaban a tanta cantidad de gente, había muchas casas, pero se reunían, se acostumbraban. Y ya lo dije la otra vez con el tema del aposento alto en Hechos 2. No significó que los 10 estuvieran viviendo 10 días metidos ahí adentro todo. Los 120 hermanos estaban todos. No, ellos iban y venían. No dormían ahí, quizás comerían algo en algún momento dado, pero la vida lo llevaba. Pero ellos iban a casa y volvían y se reunían, y se reunían, y se reunían. ¿Por qué Jesús le dijo, reúnanse en Jerusalén y esperen en Jerusalén? El tema no es estar al lado. Si hubiera sido lo mismo venir a la reunión donde le indicó Jesús y estar en casa como muchos se quedaron, ¿por qué también no fueron llenos del Espíritu Santo los que estaban en casa? O pescando o haciendo qué sé yo qué. Pero sin embargo el Espíritu Santo vino a los que estaban reunidos. La reunión es importante. Ahí vino el Espíritu Santo, porque primeramente obedecieron a una palabra que Jesús le había dicho. Y fueron llenos del Espíritu Santo, pero iban y venían. ¿Y sabe qué pienso yo? Creo que lo he predicado, pero no me acuerdo. Pero ¿sabe qué creo yo? Que yo pienso que en ese lapso de ir y venir un día, 2 días, 3 días, 4 días, el Espíritu Santo lo fue quebrantando. Lo fue quebrantando de a poquito. Cuando se lo fue quebrantando, yo creo que fue así. Yo sé que no hay nada bíblico que me apoye, pero ¿por qué 10 días? Porque en ir y venir de a poquito, los que fueron los apóstoles, primeramente discípulos de Jesús,
lo que fueron y lo que terminaron siendo después, pero donde se fue quebrando un montón de cosas personales, situaciones de algunos pecaditos que ellos tenían, de algunas situaciones que entre ellos a veces no se llevaban bien, y algunos celos que tienen entre ellos, y de algunos gestos medio raros que tienen entre ellos, con un poquito de envidia. ¿Qué va a pasar con Juan? ¿Por qué Jesús se recuesta en el pecho? ¿Qué va a hacer con este? ¿Qué pasa con él? Y un montón de cosas que usted ya las sabe. Sin embargo, todas esas cosas, ¿quién va a ser primero en el reino? Señor, yo me siento a tu izquierda, a tu derecha, todas esas cosas que eran bien carnales y eran los discípulos de Jesús. Tenían el discipulador más grande de toda la historia. Sin embargo, esas cositas estaban. Pero ese aposento lo fue desgastando, lo fue demoliendo, lo que estaba mal, lo fue sanando, lo fue restaurando, se fueron perdonando. No es lo mismo, hermano, que yo te una vez cada tanto cuando te veo todos los días te miro, todos los días nos juntamos para adorar. Y hermano, si nos reunimos 2 o 3 veces en la semana, gracias a Dios, hermano, por lo menos venga, ya que no es todos los días. Por lo menos venga, porque eso nos va a dar a nosotros el marco, de poder estar entrenándonos para lo que Dios quiere para la iglesia de este lugar y cualquier congregación. Ahora, si usted lo toma como que bueno, si puedo, saco la mano afuera, como decía un viejo evangelista de hace muchos años, en vez escupe el diablo, llueve, me quedo en casa. Y no, si vamos a buscar todos los problemas que tenemos. No, hermano, hoy hace mucho calor, no me quedo encerradito con el aire. Días pasados fue una sofocación. Hermano, en la iglesia, cada vez que usted venga a reunirse, nunca te va a pasar nada. Te va a pasar cualquier cosa por ahí haciendo otra cosa. Pero por venir a congregarte, no, hermano. No, porque es nuestro deber. Y eso fue lo que fue quebrando, fue restaurando la vida, el congregarse. Por eso que cambió. Entonces, hermano, Simón creía que estaba bien, seguro de sí mismo, de quién era. Y a veces nosotros tenemos también esta particularidad, que estamos muy seguros de nosotros mismos, de quién somos. Y no tenemos una mirada objetiva de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque concurrimos a las reuniones, pero aún así, y muchas cosas más que vos podés hacer y yo también, no tenemos la actitud de devoción que tuvo esta pecadora, por llamarle pecadora. No tenemos la devoción. La pregunta es ¿por qué no tenemos devoción? ¿Por qué no nos arde el corazón cuando vamos a reunirnos? ¿Por qué? ¿Por qué cuando llegamos a una reunión y estamos entregados físicamente, que ya no damos más, nos tiende a bostezar y a relajarnos y que la reunión termine pronto y que el pastor no se ponga larguero? ¿Por qué tenemos esa actitud? ¿Por qué no medimos nosotros esta parte? ¿Por qué no arranca la devoción de adoración al Señor? ¿Por qué? Porque por ser como somos surgió la idea de comenzar a arendar a la congregación. Vamos, exalte, vamos, alabe, vamos, glorifique. Es como que hay que pedirle, por favor, chicos, levanta una manito, salvo que la tengas quebrada, hace algo. Y hemos visto en muchos cultos, bueno, alguien que haga algo en esta reunión, quizás yo mismo en algún momento. ¿Por qué? Porque lo vemos aplastado como un elefante. Entonces, ahí es donde tiene que cambiar la actitud. No, hermano, yo tengo que estar en expectativa, como que la silla está incómoda. Estoy como que en cualquier momento me pongo de pie y alabo y bendigo al Señor. Esas son las cosas que tienen que cambiar. Pero eso no se hace desde el punto de vista carnal. Se hace cuando comienza por el Espíritu Santo algo que se llama devoción, adoración por el Señor. Yo entiendo que cada uno tiene su temperamento, pero aún así, como quiera que sea, tengo adoración por el Señor, adoración por Jesús. Tenemos la actitud que tuvo esta mujer, que en un momento dado que le dio para estar con Jesús, no le importó el resto. Ella lo hizo y punto. No le importó que la juzgaran, no le importó. Entonces, la pregunta, mi hermano, que yo hago es, ¿amamos a Jesús como amó esta mujer? ¿Nos rendimos de la manera? Hermano, yo no te estoy hablando. Yo me acuerdo que hace muchos años estuve en una reunión donde, dice, hoy hay lavado de los pies para mostrar la humildad. Bueno, qué sé yo. Creo que lo que Jesús enseñó con lavar los pies va por otro lado. Pero bueno, está bien. De todas maneras, a mí nunca me lavaron los pies y yo tampoco le lavé los pies a nadie. Hasta ahora. Ni a mi señora le lavé los pies jamás. Espero que tampoco lo tenga que hacer.
Pero hermano, no se manifiestan esas cosas prácticas. Se manifiesta por lo que hay acá adentro en nuestro corazón. Se manifiesta, la humildad se caracteriza en la manera que somos. O sea, la pregunta es si comprendemos la deuda que tenemos con Él. ¿Usted cree que la moneda de nuestro servicio va a compensar el pago que Jesús hizo por vos y por mí en la cruz del Calvario? Nunca va a compensar. Soy deudores. ¿Vos sabés lo que es vivir sin pecado en la vida? Pregúntenle a una persona que resbaló y volvió cómo vivió ese resbalón. Horrible. Se vive mal en lo personal, en lo íntimo, en la casa, en la familia, con la esposa o con la esposa. Se vive mal, hermano. Nosotros tenemos que disfrutar esta gracia y reconocerlo al Señor. ¿Valoramos la gracia del Señor en nuestra vida o no la valoramos? Suplicamos que su gracia no nos deje, no nos aleje, como dijo Moisés. Señor, si tu presencia no va a estar con nosotros, no doy un paso. Derramamos lágrimas de gratitud al Señor por nuestra redención. Lo valoramos, lo reconocemos. Usted me puede decir, yo ya lo hice, sí, está bien, pero fue la sangre de Jesús que lo hizo todo, hermano. Él lo hizo todo por nosotros. Estamos influenciando en la vida de la gente que nos rodea, como lo hizo Jesús con la mujer. Porque dice la Biblia que la mujer se enteró que estaba en la casa de Simón y allá lo fue a buscar. Allá lo fue a buscar. ¿Para qué? Para pedirle algo. Esa es la actitud de la iglesia. Y en esto habría mucha tela para cortar acá. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Como la de mucha gente, venimos por necesidad, venimos para pedir algo. Como desarrollo social de la ciudad. No, venimos a la iglesia para adorarlo. Se enteró y allá fue. Rápidamente cuando se enteró tomó un vaso de la faz tristamente y ahí me voy. Pero no solamente que derramó el perfume, sino que sus lágrimas los derramaba enjugando los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugaba. Eso es maravilloso. Te habla de actitud, te habla de un reconocimiento, te habla de algo maravilloso. Entonces que Dios nos ayude. Por eso, como decía hoy, ¿qué vio Jesús en mucha gente que nadie lo vio? Y esa debe que ser nuestra mirada, nuestra percepción. Que el Señor nos ayude. ¿Qué vio Jesús en Zaqueo? Una persona que era odiada por toda la ciudad de Jericó. Sin embargo, Jesús va a la casa. ¿Qué vio Jesús en la mujer adúltera de San Juan 8? ¿Qué vio? Que la perdonó lo que pudo llegar a ser esa mujer, aunque la Biblia no nos habla de nada. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos a alguien, a una persona que es muy pecadora o muy pecador, ¿en qué nos enfocamos? ¿En el pecado o en lo que la gracia de Dios puede hacer en esa persona? Dios no nos llamó para ser jueces de nadie, hermano. La iglesia tiene el mensaje de la gracia. Yo sé que el pecado va a abundar más y mucho más, pero la Biblia me dice que la gracia va a sobreabundar. Siempre la gracia va a ser mucho más abundante que el pecado en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Ser un auténtico discípulo del Señor no se trata solamente de conocer Biblia, no se trata solamente de ser santo, fiel, venir a todas las reuniones, ser un servidor. No pasa solamente, no es que no es esto, es eso, pero no es solo. Se trata de ver y de mirar como Jesús mira, como Jesús siente, la forma que nosotros tenemos de tratar con la gente, lo bueno que hay detrás de una persona, detrás de ese pecado que lo mancha todo y lo esconde todo, pero que hay. Hacer uso del amor del Señor para cubrir los pecados. Por eso me encanta la frase final de Jesús, que primero a la mujer el Señor le demostró su amor y ese amor le salvó, le perdonó. Y acá testifica, certifica el perdón de sus pecados públicamente, lo que ya había acontecido en el corazón de esa mujer. Hermano, yo tengo una expectativa que surge ahora en este momento para cualquier congregación, Chivilcoy, donde sea, en el mundo entero, que un día algún pecador se encuentre contigo y que otro día de reunión se entere que vos estás acá y llegue a este lugar agradecido y que pueda decir una persona, allá está,
esa persona me amó, me abrazó, me dio una palabra y a mí la vida me cambió. Porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Y esa multitud de pecados, el amor de Jesús lo cubrió en esa mujer. Y luego Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, porque solamente la sangre de Cristo puede limpiar totalmente nuestros pecados. Pero que alguien tenga un encuentro contigo mañana, pasado, en estos días, en este año, en los próximos tiempos, que alguien se encuentre conmigo, con vos, en algún lugar, y se quede tan impactado por el resplandor de Cristo que vos le ofrecés a esa persona y sabe dónde está en el amor, sin hacer conjetura, justo me tocó ay, qué pesado, qué pesada. No, hermano, hay que cambiar ese concepto y decir, bueno, y mañana se va a enterar que vos estás acá y va a venir ya agradecido. Quiero que te pongas de pie en esta noche, vamos a orar. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, y eso es maravilloso. Que nos vamos a orar en este día, en el nombre del Señor. Vamos a pedirle a Dios que el Señor despierte pasión por Él. Que el Señor despierte en tu vida y en la mía esa devoción de adoración, esa devoción maravillosa. No de hacer lo que siempre acostumbramos a hacer, sino que un buen día nuestra adoración cambie, nuestros sentidos de adorar cambie, que nos pongamos hambrientos de la palabra está bueno, pero también la adoración a nuestro Señor. El lugar que ocupa el Señor en tu vida y en tu corazón, en tu casa y en todo, porque todo es de Él. Vamos a orar al Señor en este día para que nosotros tengamos esa mirada clara, esa mirada en el nombre del Señor, y que tu vida como la mía en la calle no esté tapada por nada como el almud, para nada, sino que tu vida sea una luz que resplandezca. No estamos debajo de una mesa, no estamos debajo de nada. La luz está alumbrando en el nombre del Señor, y hoy necesita lumbreras el Señor en esta ciudad como cualquier otra ciudad. El Señor necesita lumbrera, gente que no esté escondida, gente que esté abierta en el nombre del Señor. Que no pase contigo y conmigo lo que pasó con Simón, que hace cuenta que lo cruzó, lo vio 1000 veces, pero no pasó nada. Pero un día que tuvo un encuentro con Jesús, las cosas cambiaron. Oh Señor, queremos ser como tú, porque tenemos tu gracia, tenemos tu Espíritu Santo, tenemos, Señor, esas cualidades. Somos tus hijos, Señor. Fuimos engendrados por el Espíritu, por el Padre mismo, en el nombre del Señor. Hay una genética espiritual en cada uno de nosotros. Señor, que se rompa esa viga que nos está separando, que se rompa esa barrera de incredulidad, de creer que somos uno más en el montón. No, Señor, somos una luz que resplandece en las tinieblas en el nombre del Señor. Y a esa luz le agregamos el amor de Cristo por las personas que están dando en el día de hoy y en este momento malos pasos en el nombre del Señor. No le vamos a marcar el pecado, porque la luz viene no para denunciar un pecado, sino para perdonarlo, para restaurarlo en el nombre del Señor, y que sea una persona que esté vinculada a la gracia y un testigo del poder y del amor del Señor, y que su sangre nos limpie de todo pecado. Padre, bendigo esta casa, bendigo a mis hermanos, bendigo cada familia y bendigo cada familia cristiana, Padre, para que seamos dotados de esa gracia maravillosa y que nosotros podamos trabajar en esa gracia, esforzarnos en esa gracia y brindar amor y mirarle a las personas que no tienen ningún calificativo bueno, mirarla como Cristo las miró en el nombre del Señor, y actualmente la está mirada. Oh Señor, tú no puedes ver como mirabas antes a la gente, pero tienes a la iglesia, y aquí nos tira a nosotros, Señor, alguien que pueda levantar la mano, y tú me tienes a mí, Señor, para poder ver lo que tú quieres ver y de la manera que yo lo pueda ver, sin hacer calificativos vergonzosos, sino de declarar una palabra de restauración para cuántas personas están en pecado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta maravillosa palabra. Gracias, Padre, por este ámbito tan glorioso que me permites hablar y predicar de ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Alguien que diga amén con entusiasmo.